En el siglo VI, antes de Jesús, antes de nuestra era, hubo un esclavo griego llamado Esopo, que contaba historias y la metodología de la historia era hacer hablar animales. Eso se llama fábulas. Y en una fábula que contó Esopo, cuenta la historia de una rana que se acerca a la orilla de un río y viene un escorpión y le dice: crúzame al río que yo no puedo nadar. Y la rana lo mira y le dice: no, ¿por qué me vas a picar? Le dice la rana: no te voy a picar, crúzame, por favor, crúzame. Y la rana: bueno, súbete a mi lomo y te cruzo. Por la mitad del río, el escorpión picó a la rana. Y la rana le dice: ¿qué has hecho? Vamos a morir. Y el escorpión le dijo: es mi naturaleza. La rana se murió envenenada y el escorpión murió ahogado. Es mi naturaleza. No es de hoy, sino que a través de los siglos uno puede advertir que el ser humano confunde la felicidad con el éxito. Incluso éxito quiere decir resultado feliz. Siguiente diapositiva. Y, por ejemplo, en lo personal, he incurrido muchas veces en eso, en mi profesión, comparándome con otros abogados que tenían grandes estudios, grandes clientes, buenos autos. Y yo decía: pero Señor, y yo que voy a la iglesia y que leo la Biblia y que oro, y yo estoy nada que ver. Y cuántas veces me quejé, y Dios siempre trabajando el carácter, me escuchaba y me tenía ahí. Pero en ambientes seculares uno ve, hablando con otra gente, también lo mismo, ¿no? Enseguida uno quiere mostrar el reloj que tengo, el celular que tengo, el auto que tengo, la ropa, los alcances, los logros. Y he ido a congresos de cristianos, abogados cristianos latinoamericanos y mundiales, y me encuentro con lo mismo. La necesidad que hay de mostrar los juicios que tuvieron importantes, los clientes importantes. Es nuestra naturaleza. Es nuestra naturaleza. Un cliente una vez me dijo, hace un montón de años, lo he repetido muchas veces: yo vengo a hablar con usted por un juicio, pero antes quiero que usted me diga qué auto tiene, me dijo. Y yo le dije: ¿cómo qué auto tengo? Claro, yo quiero saber con qué abogado estoy. Todo un concepto, ¿no? Todo un concepto. Por tanto, para el mundo, el éxito, el dinero y la fama es la felicidad. Y así nos quiere. El mundo nos quiere con condiciones. Valemos más si tenemos. ¿Cómo podés tener? Me dice un abogado como vos, ese celular. La verdad que era una miseria mi celular. Ese auto. ¿Y por qué no? ¿No? ¿Y por qué no? Pero porque eso se supone que le da a uno un prestigio, una categoría, y no importa si uno es eficiente, si uno es bueno en su labor. Entonces, si es tan así, ¿por qué tanta gente que tiene, la siguiente diapositiva, tiene todas las condiciones para ser feliz, fama, dinero? ¿Por qué hay tanta gente infeliz? Y no solo eso, sino que gente que yo, por ejemplo, admiré por los grandes músicos que fueron, y resulta que
Eso me pasó en mi niñez con un músico que me encantaba y se mató, se quitó la vida. Y fue la primera vez que me enteré que los seres humanos se quitaban la vida. Pero ¿cómo es posible? Si todas las chicas estaban atrás de él y tenía unos autos convertibles, le decíamos en aquella época, y una fama impresionante. ¿Por qué se quitó la vida? Siguiente. Hay un libro en el Antiguo Testamento que casi no entra en el canon de la Biblia hebrea. Por distintas razones, hay una actitud hasta depresiva del autor, que es el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 12 especialmente, habla un rey que hace como una especie de balance de su vida. Debe ser un hombre, yo supongo, de unos 50 años, una cosa así. Y empieza a hacer un balance de a ver qué fue lo que viví, cómo es esto, de qué sirvió, de qué valió. Yo traje el texto de la versión Dios habla hoy porque me gustan los giros gramaticales. Voy a leer el capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Tengan en cuenta que el éxito y tener dinero no son tener una Ferrari, porque no había Ferrari, pero era tener abundancia de viñedos. Vamos a ver acá. Miren cómo lo que dice este autor, estamos hablando de hace Salomón, se supone que fue Salomón, vivió en el siglo X antes de Jesús, estamos hablando de 3000 años, ¿no? Dice así: también me dije a mí mismo, ahora voy a hacer la prueba divirtiéndome, voy a darme buena vida, pero hasta eso resultó vana ilusión. Y concluí que la risa es locura y que el placer de nada sirve. Con mi mente bajo el control de la sabiduría, quise probar el estímulo del vino y me entregué a él para saber si eso es lo que más le conviene al hombre durante sus contados días en el mundo. Realicé grandes obras, me construí palacios, tuve mis propios viñedos. Es una actitud propia, las pirámides o los puentes que inauguran los presidentes y ponen la placa enseguida bajo la presidencia, tal, ¿no? Como buscamos eternizarnos con obras, ¿no? Pero es antiquísimo esta actitud. Cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales, construí represas de agua, toda la tecnología, para regar árboles plantados, compré esclavos y esclavas, todo indicios de abundancia. Y aún tuve criados nacidos en mi casa, también tuve más vacas y ovejas que cualquier otro antes de mí en Jerusalén. Se compara, ¿no? Yo los superé, les gané a todos esos. Junté montones de oro y plata, acá aparece ya la moneda, ¿no? El oro, la plata, tesoros que antes fueron de otros reyes y de otras provincias. Tuve cantores, placeres humanos y concubina tras concubina. Fui todo indicios de abundancia. Fui un gran personaje y llegué a tener más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de eso, la sabiduría no me abandonaba. Nunca me negué ningún deseo, jamás me negué ninguna diversión. Gocé de corazón con todos mis trabajos y ese gozo fue mi recompensa. Me puse luego a considerar mis propias obras y el trabajo que había costado realizarlas y me di cuenta de que todo era vana ilusión. Un querer atrapar al viento. Y de que no hay nada de provecho en este mundo. Después me puse a reflexionar sobre la sabiduría, la estupidez y la necedad. ¿Qué más podrá ser el que reine después de mí? Yo conseguí todo, sino lo que ya antes ha sido hecho, y encontré que es más provechosa la sabiduría que la necedad, así como es más provechosa la luz que la oscuridad. El sabio usa bien los ojos, pero el necio anda a oscuras. El necio es el que niega a Dios. Sin embargo, me di cuenta de que todo le espera lo mismo. Y me dije, lo que le espera al necio también me espera a mí, así que de nada me sirve tanta sabiduría, hasta eso es vana ilusión. Porque nunca nadie se acordará ni del sabio ni del necio. Con el correr del tiempo todo se olvida, sabios y necios mueren por igual. Y llegué a odiar la vida, pues todo lo que se hace en este mundo resultaba en contra mía. Realmente todo es vana ilusión, es querer atrapar al viento. ¿Qué deja para nosotros, no? Se supone que era el hombre más rico, el hombre más sabio,
tenía una fama impresionante en la que lo venían de todos lados, lo querían conocer. Y dice, es querer atrapar al viento. Hace unos días salió una foto de Mick Jagger, el cantante de los Rolling Stones, ¿no? Caminando por una calle y dijo, y lo paran, le hacen una pregunta, ¿y qué piensa hoy de su éxito? Mi éxito es caminar por la calle y que nadie me reconozca. Dice, y hay una foto que él va tranquilo caminando, porque ya hay generaciones que no saben ni quién fue Mick Jagger. Siguiente. Un título de una canción, lo digo muy rápido, que yo escuchaba hace un montón de años, del rock inglés, un conjunto llamado King Crimson, decía, confusión será mi epitafio. Confusión será mi epitafio. Lo escribió un grupo que estaba haciendo muchísimo dinero en venta de discos, millones de copias, los discos vinilos, estoy hablando, ¿no? Se vendían millones de copias, se han vuelto muy ricos. Y sin embargo, este autor, se llamaba Robert Fripp, dice, confusión será mi epitafio. Epitafio saben lo que es, ¿no? Es más se usaba antes, ¿no? En las tumbas se ponía una lápida y ahí se escribía algo. Y él dice, voy a poner confusión, estoy confundido. Confusión será mi epitafio. Siguiente. Oscar Wilde, un impresionante autor, por lo menos de mi preferencia, un hombre que también tuvo mucha fama y tiene muchas salidas irónicas, inteligentes. A mí me encanta leer los libros de Oscar Wilde y él dice, en este mundo hay solo 2 tragedias, es una exageración literaria, ¿no? Hay solo 2 tragedias. Una es no obtener lo que se quiere, ¿no? Esa frustración de no llegar a donde quiero, no conseguir ese puesto en esa empresa, no poder comprarme el auto que quiero, no conseguir lo que quiero, es una frustración. La otra es obtenerlo, dice. La otra es obtenerlo. Esta última es la peor, es una verdadera tragedia. Yo recuerdo el caso de una persona, también un cliente que yo tenía, que cambiaba el auto, y cambiaba el auto, y cambiaba el auto. Y un día le dijo, ¿te estás dedicando a la compra y venta de autos? No. Pero si hace poquito tenías y ya lo estás vendiendo, estás comprando. Sí. Me aburro, me dijo. Me aburro. Pero era un autazo. Me aburro, me dice. ¿Qué concepto, no? ¿Qué concepto? Podríamos decir muchas cosas más. Siguiente. Un tremendo rabino, que yo he leído unos cuantos libros, por supuesto no coincido en muchas cosas con él, se llama, porque vive todavía, Harold Kushner tiene un librito hermosísimo que habla de este tema y analiza el Eclesiastés. Se llama Cuando nada te basta, un libro recomendable. Harold Kushner dice, nuestras almas no están sedientas de fama, confort, riqueza ni poder. Estas gratificaciones crean casi tantos problemas como los resuelven. Nuestras almas están sedientas de sentido. Nuestras almas están sedientas de sentido. Siguiente. De la barra de Sigmund Freud, Carl Jung. Fue un psicoanalista vienés, sumamente importante en el psicoanálisis y mucho más. Carl Jung se separa de Freud porque entiende que el hombre es un ser espiritual, le da por ahí. Y él escribe cosas, dice, era muy famoso y tenía una clientela importante en Europa, ¿no? Dice, alrededor de 1/3 de mis pacientes no parece una neurosis definible. No me queda claro el diagnóstico en términos clínicos, sino más bien sufre por la insensatez y futilidad de su vida. Futilidad
es insensatez, es que no tiene sentido. Sufre por la insensatez y por el sinsentido de su vida. Esto puede denominarse, dice Jung, la neurosis general de nuestro tiempo. Eso era lo que padecían mis pacientes, generalmente de gran poder económico. Lo que nos frustra es que nuestras vidas carecen de sentido. Lo que nos frustra es que nuestras vidas carecen de sentido. De ahí que Oscar Wilde dice que es una tragedia querer algo, tenerlo, y resulta que no me satisface plenamente. Siguiente. Uno de los horrores del siglo XX fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos de exterminio, justamente ayer estaba viendo una película, la solución final de la cuestión judía, terrible, ¿no? Y en estos campos de concentración, donde la idea era exterminar a judíos, a testigos de Jehová también, a homosexuales, había a comunistas, pero la mayoría, la idea era exterminar a los judíos, estuvieran donde estuvieran, eso se llama antisemitismo. Estuvieran donde estuvieran, la idea era exterminarlos donde fuera, matarlos. Y en esos campos de concentración que se fueron construyendo, había un psicoanalista famoso, judío, se llamó Viktor Frankl, que Viktor Frankl ahí pierde a su esposa, embarazada, la matan, le matan a los padres. Él dice, ¿para qué me levanto? ¿Para qué cada día me levanto acá en estos campos de concentración? Me quiero matar, me quiero morir. Resulta que lo trasladan de un campo de concentración a otro, le dan la ropa de un prisionero que ya estaba muerto, se pone el traje a rayas ese que le ponían, pone la mano en el bolsillo y saca un papelito y dice el papelito, oye Israel, Jehová uno es. Lo que es para los judíos el Shema Israel, oye Israel. Y él dice, él sintió como que tenía una misión, como que recibió algo, una confirmación, no es así nomás. Entonces Viktor Frankl, en los tiempos que está, y está en el peor campo, está en Auschwitz, y ahí estudia y ve todo lo que va pasando, y analiza todo lo que va pasando, y empieza a escribir, aunque le queman todo lo que escribió, pero le queda en su cabeza, empieza a escribir todo lo que vivió, todo lo que se ve, observa a la gente. Y dice así, los prisioneros, porque al final los aliados ganan la guerra, se rinden los nazis, liberan los campos de concentración, él vivió hasta los años 90, fue el fundador de la logoterapia, que capaz han escuchado. Dice, los prisioneros más aptos, en un libro que se llama El hombre en busca de sentido, precioso libro, dice, los prisioneros más aptos para la supervivencia en los campos de concentración eran aquellos a quienes les apremiaba la responsabilidad de acabar una tarea o cumplir una misión. Es decir, los que se salvaron, los que sobrevivieron a la tortura de no comer, del frío, del maltrato, no fue la gente más fuerte, no fue la gente que no se enfermaba. Incluso es más, mucha gente se suicidaba, iban corriendo hasta los alambrados, el síndrome del alambrado le llamaban, y los mataban desde las torres. El síndrome, se suicidaba, una manera de suicidarse. Dice, no era la gente más fuerte la que sobrevivió, dice, sino aquellos a quienes les apremiaba la responsabilidad de acabar una tarea o cumplir una misión, los que tenían algo pendiente o creían que su vida tenía un sentido. La salud psíquica precisa un cierto grado de tensión interior, una tensión entre lo que he logrado, imaginen una cuerda, entre lo que he logrado y lo que queda por hacer. Tiene que haber una tensión. Si esa cuerda forma una pancita, y ahí vienen las frustraciones, y ahí vienen las depresiones, tiene que haber una tensión entre lo que hice y lo que me queda por delante, dice Viktor Frankl. La cuestión está realmente en saber cuál es ese sentido, entender qué es la felicidad y qué es el éxito. Siguiente.
Si nosotros queremos saber cuál es el sentido, cuál es la felicidad, cuál es el verdadero éxito que tenemos que seguir para vivir sabiamente en lo que nos resta, lo que tenemos que hacer es interrogar al ser más sabio del universo. Y ese ser se nos reveló en 66 libros, ¿no? Y ahí es donde tenemos que buscar en la Biblia quién es el hombre feliz. El libro de Isaías, el capítulo 40, dice: para gloria mía os he creado. Para gloria mía os he creado. La gloria, esa palabra que repetimos, gloria, gloria, todas esas cosas que siempre estamos, la gloria refleja el carácter de Dios. No son solamente luces y cosas así, refleja las características de Dios. Hay características que son comunicables a los seres humanos. Y esas características, porque somos imagen y semejanza, es decir, no somos omnipotentes, ni omnipresentes, ni omniscientes. Esas características de Dios no se comunican al ser humano, pero hay una serie de características que sí son comunicables, como el amor, el perdón, la misericordia, y hay muchas más. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios sobre el hombre feliz? Resulta que Jesús, en el capítulo 5 de Mateo, dice el texto: viendo la multitud, Jesús salía, no estaba en 4 veces, salía, ¿no? Viendo la multitud, subió al monte. Un poco recuerda, y Mateo pone énfasis, a Moisés. Moisés tenía comunicación con Dios en el Sinaí, en el monte Sinaí. Subió a un monte, sentándose. El tema de sentarse era lo que hacían los maestros en la sinagoga. Se sentaban en la cátedra y leían el rollo, el manuscrito de la ley. O sea que él, como un rabino, como un maestro, sentándose, dice, por eso, si no, ¿para qué va a poner esto Mateo acá, no? Vinieron a él sus discípulos. Y dice Mateo, y abriendo su boca como un maestro, les enseñaba. La principal función de Jesús no fueron los milagros, sino enseñar. Enseñar. Y dice así, habla de 8 características que todos los cristianos deberíamos tener para ser felices en la óptica de Dios. En esa mente que para el mundo no cierra. Hay como una paradoja, una contradicción en lo que vamos a ver. Pero una cosa es los caminos de Dios mucho más altos que nuestros pensamientos. Y otra cosa es el sentido común que nos incorporó o incorporamos del grupo social en que nacimos. Y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque el pobre de espíritu es un individuo que no le importa nada, que todo le resbala. El pobre en espíritu, dice Jesús, bienaventurados. El término bienaventurado es como un superlativo, es muy felices, es dichosos, dicen otros textos, o muy felices, o felicísimos. Bueno, vamos a ver quiénes son los felices, de acuerdo a la cosmovisión del ser más sabio del planeta, del universo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo los pobres en espíritu pueden ser los más bienaventurados? El pobre en espíritu es alguien que es humilde, realmente humilde,
¿En qué sentido? En que no es autosuficiente. En que sabe que cada día y cada decisión depende de Dios. Las chicas y las grandes. Es el individuo que encomienda su día a Dios antes de salir, antes de abrir la puerta. Y le cuenta a Dios el programa que tiene y le encomienda a Dios todo lo que va a hacer. El pobre en espíritu jamás piensa que lo va a resolver solo él, por más que sea el premio Nobel de física y de química y de lo que sea. Con humildad, él sabe que depende de Dios. Resulta que en uno de los últimos discursos de Jesús, en el Evangelio de Juan está, Jesús invita a una cena, ¿no? Lo que llamó la última cena. Y los discípulos estaban discutiendo quién será el mayor en el reino de los cielos. Y Jesús agarró una toalla, se la ató a la cintura, también agarró una pileta, una palangana con agua, y como costumbre que había de limpiarle los pies, lo hacían los esclavos al invitado, le empezó a lavar los pies a los discípulos. Y Pedro le dijo, no, a mí no me laves. Si no te lavo, no tienes parte conmigo en este reino. Entonces, lávame todo, le dice Pedro, ¿no? Es decir, el primero que nos da la gran imagen del pobre en espíritu es Jesús. Hay que estar dispuesto a hacer cosas. Muchas veces en actividades, ¿quién limpia los baños? Un pastor me lo dijo. Un pastor que estaba en un barco cristiano famoso, que no me acuerdo el nombre ahora, me dice, yo creo que me convertí el día que acepté limpiar los baños. Me dice, creo que ahí me convertí, porque tuve una resistencia impresionante. Porque queremos ser personajes, queremos siempre los primeros lugares. ¿Cuándo predico? ¿O cuándo estoy acá? ¿Cuándo estoy allá? En los primeros lugares. Y Jesús les lavó los pies. Siguiente diapositiva. Una más. Hay personas que se creen, o que nos creemos tal vez, me incluyo, muy importantes como para hacer cosas humildes. Cada uno hará su introspección. Jesús no era así. Jesús no era así. Era así como Francisco de Asís, cuando visita lo que después fue el Vaticano, y va a visitar al Papa, y ve toda la ropa de los cardenales, y ve todo el lujo que rodeaba al Papa, creo que era Urbano II en ese momento. Francisco de Asís le dice al Papa, mirad los lirios del campo, y le empieza a recitar todo el Evangelio, y el Papa empieza a conmoverse, porque claro, aquello era impresionante, y no guardaba relación con el Evangelio de aquel nazareno. Siguiente. Para ir avanzando, dice, bienaventurados los que lloran. Y yo acá me apego al concepto del gran escritor inglés, biblista impresionante, John Stott, en un monumental libro que se llama Las Bienaventuranzas, la contracultura cristiana. John Stott, les recomiendo este libro, La contracultura cristiana. Y él, analizando bienaventurados los que lloran, dice, no son exactamente los que viven tragedias, porque uno enseguida piensa en el que está compungido por una tragedia, sino que él dice que los que lloran son realmente aquella mujer que entró donde estaba Jesús, que lo habían invitado a comer, y entró llorando, y lloraba a los pies de Jesús, y con las lágrimas le limpiaba los pies a Jesús, y con el pelo se lo pasaba y seguía llorando, y se supone que era una mujer pecadora, no se dice el detalle, no se dice el nombre,
no habla, pero pasó a la posteridad y hoy estoy hablando de ella, y Jesús la realza, porque el verdadero llanto, el más valioso llanto, es el llanto del arrepentimiento. Cuando uno tiene, dice John Stott, cuando uno tiene conciencia de la dimensión de la santidad de Dios, en lugar de estar tan alegre en los cultos, deberíamos llorar más, dice John Stott, por el desastre que somos. Porque no es el otro, se trata de mí. Y todas esas actitudes de que no perdono, de que desprecio, de que por comodidad dejo que otro lo haga y que maltraté, y seguía, la lista es larguísima y larguísima. Siguiente diapositiva, yo quiero contar una brevemente, a ver si me da el tiempo. Hay una película divina, yo creo que lo he contado también en este púlpito, pero no vengo a entretener, sino que vengo a comunicar. Hay una famosa película de la década del 80 que se llamó La Misión. La Misión, ahí trabaja Jeremy Irons, trabaja Liam Neeson y Robert De Niro, ¿no? Con la música de Ennio Morricone, una película bellísima, ¿no? Y ahí Robert De Niro hace el papel de un cazador con Z de aborígenes en la selva paraguaya. Los caza y los vende como esclavos. Pero resulta que ya estaban trabajando los jesuitas en esa zona y tenían un trabajo maravilloso de recuperación. Fue algo milagroso lo que hicieron los jesuitas en el Paraguay. Robert De Niro vuelve de sus cacerías y se encuentra que el hermano estaba teniendo una relación con la esposa. Entonces, indignado, le salió todo el varonil y con la espada empieza a pelear con el hermano y lo mata. Pero cuando ve morir al hermano, se pone a llorar y a llorar y a llorar y se va y empieza a deambular por la ciudad y termina sentado entre un montón de mendigos y no para de llorar. Y sigue llorando, y sigue llorando, y sigue llorando. Y ahí entra un sacerdote, creo que Jeremy Irons, justamente ese gran actor, y lo abraza y lo invita a ir a las misiones, a vivir con él. Y él le dice que sí. Y entonces Robert De Niro mete toda la coraza, la espada, el casco en un cargamento súper pesado y lleva eso en una cuerda, una bolsa y lo va arrastrando un peso que dificulta muchísimo la marcha a través de la selva para llegar a las misiones. Y llega un momento que hay que subir una pendiente enorme donde abajo hay un río y él no puede subir, queda medio a mitad del camino y queda colgando porque no puede subir el cargamento de la coraza, el casco, la espada. Y ahí aparece un aborigen con un machete en la mano. Y Robert De Niro, que no me acuerdo el nombre del personaje allí, era el capitán no sé cuánto, lo ve y le dice, bueno, me va a matar, y tiene razón, porque yo los cazaba y los vendía como esclavos. Y el aborigen se empieza a reír. Y lo que hace con el machete es cortar la cuerda de todo el cargamento. Y el cargamento va cayendo y va cayendo al río. Y él quedó liberado y pudo subir. Ese cargamento representaba todo su pasado. Porque el arrepentimiento es sacarnos una tremenda mochila de encima. Porque en la cruz, ya alguien pagó por todo eso. Ya está, ya pagó. No hay que sentirse culpable, hay que arrepentirse, pero hay que quitar toda la culpa. Y eso es una metáfora de cómo él realmente se libera de todo su pasado. Y sube, y ahí sí llora de alegría, y lo abrazan, y bueno, y hay cambio. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados. No sé si todo el mundo que ve la película tiene esta perspectiva de las bienaventuranzas, pero para lo que leemos la Biblia, decimos, el director enfocó el punto acá en una bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Seguimos adelante. Dice, bienaventurados los mansos. El manso no es una persona débil.
El manso no es una persona cobarde, para nada. El manso es una persona que tiene una adecuada percepción de quién es, que no es más que nadie, ni menos que nadie tampoco. Que sabe que somos muy dignos para Dios, aunque el grupo social no nos acepte, no nos quiera. Nosotros somos dignos. El manso no busca revanchas, no busca venganzas y sabe poner la otra mejilla. Justamente una historia que también he contado, pero de la famosa de Fray Luis de León. Fray Luis de León en el siglo XVI daba clases en Salamanca y de Biblia. En la Universidad de Salamanca, en España, daba clases de Biblia, ¿no? Y sus clases estaban llenas de gente, muy pobladas, y las otras clases no. Entonces, por envidia, los otros lo denuncian a la Inquisición de haber traducido un texto bíblico al castellano, que eso estaba prohibido. La Biblia solamente podía ser leída en latín. Entonces la Inquisición lo lleva, lo interrogan, él dice que no hizo eso, pero lo empiezan a torturar porque forzaban las confesiones. Y él decía que no. Y las crueldades de la Inquisición eran terribles. Y Fray Luis de León era una persona que cuando empezaba una clase decíamos ayer, y iba atando concatenaba cada clase, y decíamos ayer, sale de prisión porque no le pueden probar nada, sale de prisión, pero estuvo como 3 años en prisión. Lo restauran a la Universidad de Salamanca, lo restauran en su cátedra. El día que empieza a dar su clase, se llenó la clase y todo el mundo esperaba que él empezara a hablar mal de la gente que dio falso testimonio contra él y todo lo que sufrió. Y Fray Luis de León dijo, decíamos ayer, y borró 3 años de tortura y de vivir mal y siguió la vida mirando para adelante. Bienaventurados los mansos, dice Jesucristo. Seguimos. También dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Podemos hablar de mucha gente que realmente siente como esa necesidad biológica que es el hambre y es la sed, lo motiva y lo mueve, lo sacude, la necesidad de reaccionar contra la injusticia. Por ejemplo, la siguiente. Por ejemplo, tenemos la vida de uno de los tantos, ¿no? Uno de los tantos de la historia de un montón, como fue William Wilberforce, que fue un individuo que era un parlamentario británico muy rico, incluso se dice que compró el puesto allí en el Parlamento, pero él se convierte al cristianismo, realmente tiene una conversión. Y uno de los que influye es el famoso John Newton, el autor de Amazing Grace, y otros que influyen en él, y él se convence que una de las terribles páginas negras que tiene la humanidad es la esclavitud, el tráfico de esclavos. Fue una cosa salvaje, espantosa, y en ese momento estaba el Imperio Británico extendido sobre todo el planeta. Lo más grande que hubo fue el Imperio Británico como imperio, y una de las fuentes de riqueza era el tráfico de esclavos. Y si no, hay que ir a ver, está en el Caribe, ¿no? William Wilberforce empezó a proponer legislación para abolir el tráfico de esclavos y la esclavitud, pero estuvo luchando, dicen sus biografías, 40 años y no lograba, y no lo logró por 40 años en el Parlamento. Imagínense, 40 años. Tenía 40 años, llega a los 80 años y ahí
la cosa había cambiado, había perdido muchas amistades, se había enfrentado con ministros, se había enfrentado con familia, con muchos amigos, y finalmente se dicta las dos leyes con un espacio de tiempo ahí. Una es terminar con el tráfico de esclavos en los mares. En los mares, fíjense que el Imperio Británico tenía que captar y devolver los negros a su origen. Y el otro fue la abolición de la esclavitud. Entonces la gente tenía que decirle a los esclavos que tenían en su casa que se fueran. Eso no lo podían creer. Sos libre. Todo eso fue un grupo de cristianos, cosa que no se dice, no se habla, pero fue todo un movimiento cristiano. La abolición de la esclavitud más importante fue una de estas movidas donde la cabeza visible fue William Wilberforce. En Estados Unidos fue Abraham Lincoln y el remate se lo da Martin Luther King en la década del 60, ¿no? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No es la justicia de los tribunales, es la justicia de Dios, que no siempre coincide con la ley vigente en un país, lo que se llama el derecho positivo, no siempre coincide. Muchas veces más bien está en tensión, está en contra, ¿no? Seguimos. Bienaventurados los misericordiosos, y vamos terminando. La misericordia es esa actitud de aún aquella persona que no merece nada, sino más bien merece un castigo, yo le doy otra oportunidad. Yo le doy otra oportunidad. Y eso realmente es, para Dios, ser feliz. Qué difícil, hermanos. Qué difícil. Pero así es. Eso es lo que nos debe caracterizar. No poner caras de espirituales, sino actitudes, el hacer. El hacer realmente, el incorporar a nuestras vidas, en estilos de vida, el ser misericordioso, la misericordia con el vecino, con nuestros padres, con nuestros hijos, con todos aquellos que tenemos hasta pleitos, tenemos de todo, tenemos confrontaciones. Seguimos. Bienaventurados los limpios de corazón es un concepto limpio que está en el Levítico. Había alimentos que no se podían comer porque había que estar limpio para el culto, porque contaminaban. No se podía tocar un muerto, no se podía tocar sangre. Eso contaminaba. Entonces Jesús le da un vuelo ético. Ya no nos habla de que no comas esto, no toques aquello. El limpio de corazón, que no tenga un corazón contaminado. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa? Significa no tener un doble discurso en nuestras vidas. Significa que el domingo sea la misma actitud que el lunes en el trabajo o en la casa. Que yo no tenga una doble vida que esconderle a Dios, que esconderle a nadie. Ese sí que es un hombre feliz para Dios, muy feliz. Bienaventurados los limpios de corazón. Y seguimos. Una más. Bienaventurados los pacificadores, que es un tema hoy en día, la paz. Hoy hablábamos de la paz en la clase bíblica y hoy en día superan las 56 guerras, pero el pacificador es un individuo que tiende siempre a construir puentes. Tiene la primera iniciativa para restaurar una relación. Busca restaurar relación, no juzgar, no condenar, no quemar en la hoguera a las personas. El pacificador es una persona que sabe perdonar y que le interesa el otro, no para saltarle encima, sino para restaurarlo justamente. Ese tipo de gente, fíjense que, por ejemplo, resulta que Martin Luther King justamente, que estaba en toda esa movida por la abolición de la esclavitud, más bien por la promulgación de la ley de derechos civiles, de igualdad entre negros y blancos, porque los negros no podían subir a los ómnibus que iban los blancos, ni los baños eran lo mismo, ni la escuela era lo mismo. Él estaba luchando contra todo eso sin armas, ¿no? Y en toda esa lucha verbal,
de movidas, lo golpearon, lo maltrataron, lo traicionaron, pero hubo un momento que le quemaron la casa. Creo que es en Montgomery. Le queman la casa. Entonces los seguidores de Martin Luther King estaban dispuestos todos a armar una guerra. Y este hombre, Martin Luther King, salió a hablar por los micrófonos, y salió a hablar enseguida, y empezó a recitar pasajes de Isaías y pasajes de Jesús, y llamó a la paz totalmente, que esto no era nada, que esto más bien nos tiene que fortalecer, y impidió un baño de sangre. Impidió un baño de sangre, cuando el afectado había sido él, porque estuvo en riesgo la familia. Y sin embargo, él buscó la paz. Y los discursos de él son prédicas. Yo les recomiendo la lectura de los discursos de Martin Luther King. Son unas prédicas. Invoca a los profetas, invoca a Jesús continuamente, ¿no? Y lo matan, ¿no? 39 años lo terminan matando. Y fue un mártir. Y después se promulga la ley de igualdad de derechos civiles con Lyndon Johnson, ¿no? Seguimos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del cielo. Es un poco lo que hemos contado. Es un poco lo que venimos contando. Pero nosotros, en nuestros ámbitos, a nuestra manera, en familia o en el trabajo o en ciertos ámbitos, somos rechazados. Somos objeto de burlas. Somos subestimados. Se nos considera retrógrados. ¿Cómo que lees la Biblia? ¿La Biblia lees? ¿Es el cuento de hadas? A mí me pasa, no sé a ustedes, pero a mí me pasa muchísimo. No, sin embargo, Dios nos dice, bienaventurados, hermanos, bienaventurados, bienaventurados. No aflojes, no bajes los brazos, ¿no? Y vamos terminando. A ver, una antes, sí. Y termino acá. Hay una opción, una decisión. O un evangelio a medias, o un evangelio definido. En el siglo V, San Agustín, un individuo que se convierte realmente, es un hombre de mucho peso. Hasta hoy se lee en la literatura de él, influyó mucho en la teología. San Agustín escribió un libro que se llama Ciudad de Dios, y habla de en qué ciudad vivimos. Dice, dos amores construyeron dos ciudades: el amor propio, hasta el desprecio a Dios, hizo la ciudad terrena. El otro amor, el amor de Dios, hasta el desprecio de sí mismo, la ciudad del cielo. La una, o sea, la ciudad terrena, se glorifica a sí misma. La otra se glorifica en el Señor. Una busca la gloria que viene de los hombres. La otra tiene su gloria en Dios, testigo de su conciencia. Una hinchada de vanagloria, levanta la cabeza. La otra dice a su Dios, tú eres mi gloria, me hace salir vencedor. Oremos, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas, porque nos sigues considerando, porque nos llamas hijo, porque nos proteges, porque nos guardas, porque nos enseñas, porque nos educas, porque nos provees tantas cosas. Señor Dios, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestros errores. Ayúdanos a corregirlos todos, ayúdanos a ser misericordiosos, mansos, pacificadores, limpios de corazón, Señor. Ayúdanos a vivir estas bienaventuranzas que tú nos pones delante. Ayúdanos a restar importancia a lo material, que es un medio. Importante sí, pero un medio. Y el objetivo y la meta es vivir para tu gloria, Señor.
En el nombre de Jesús, bendice toda esta congregación, bendice a cada uno que está aquí presente, bendícelos a los que no tienen trabajo con trabajo, o a mejorar el trabajo, a mejorar los salarios, bendícelos con vivienda, bendícelos con temas de salud, bendícelos con temas de familia. En el nombre de Jesucristo, Dios de los cielos, te pedimos todas estas cosas. Amén, Señor.